Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio sobre el diodo ideal. El ejercicio nos pide determinar el comportamiento del diodo que se muestra en el siguiente circuito, tomando en cuenta que el voltaje aplicado a la entrada es una señal cuadrada que varía entre más 10 volts y menos 10 volts. Listo, así que empecemos con la solución. Antes de empezar, recordemos que el diodo está formado por un ánodo que se encuentra aquí y por un cátodo que está acá. Listo, ahora sí, para resolver este ejercicio debemos considerar los dos casos, cuando la entrada es de más 10 volts y cuando la entrada es de menos 10 volts. Comencemos con el caso cuando la entrada es más 10 volts. Listo. Y para esto voy a dibujar el circuito para que se entienda un poco mejor el procedimiento. Aquí vamos a tener la entrada y el diodo. Aquí la resistencia. Recordemos que la entrada es de 10 volts y aquí tenemos al diodo 1 y a la resistencia 1. Listo. En este caso podemos ver que el diodo se polariza en directa, por lo que la corriente fluirá de ánodo a cátodo. Por lo tanto, el diodo se comporta como un interruptor cerrado. Aquí lo voy a poner. Se comporta como un interruptor cerrado, el cual lo podríamos ver de esta forma. Y aquí podemos ver que el interruptor está cerrado y por aquí pasa una corriente, bueno, la corriente del diodo. Aquí tenemos igual a R1 y aquí a los 10 volts. Recordemos que aquí es positivo, negativo y positivo, negativo. Eso es muy importante. Ahora, ya teniendo todo esto, podemos ver que el voltaje de R1 es igual a 10 volts. Y utilizando la ley de Ohm podemos calcular la corriente. Entonces tenemos que la corriente va a ser igual a el voltaje de R1 sobre R1. Y esto es igual a 10 volts sobre 1 kilo ohm, que pasado a ohms nos quedaría 1000 ohms. El resultado de esta división nos queda 0.01 amperes. O lo que es igual a 10 miliamperes. Y listo, este es el resultado de la corriente. Ahora vamos al segundo caso, cuando la entrada es igual a menos 10 volts. Bueno, aquí ahora tendremos este circuito. Aquí tenemos los 10 volts, pero aquí muy importante, aquí tendremos el negativo y acá el positivo. Listo, esto es R1 y aquí está el diodo 1. Aquí podemos ver que el diodo se polariza en forma inversa, por lo cual el flujo de corriente
va de cátodo a ánodo. Es por eso que el diodo se comportará como un interruptor abierto, con lo cual la corriente que fluye a través del circuito será cero. Aquí lo voy a anotar como en el primer caso. Voy a poner que el diodo se comportará como un interruptor abierto, por lo que la corriente que fluye a través del circuito será igual a cero. Y bueno, voy a vaciar el circuito para que quede un poco más claro de cómo se vería con el interruptor abierto. Aquí tenemos a R1 y la corriente, como lo mencioné, iría de cátodo a ánodo. Aquí tenemos la corriente, será igual a cero. Recordemos, aquí está negativo y aquí positivo de la entrada de menos 10 volts. Ahora, una vez teniendo esto, podemos ver que el voltaje de R1 con respecto a la entrada se vería de esta forma. Bueno, aquí primero voy a poner el voltaje de entrada. Una disculpa si me voy un poco chueco. Aquí vamos a tener 0 volts y aquí vamos a tener 10 volts. Y en esta parte de acá vamos a tener menos 10 volts. Y listo, la entrada podemos ver que se vería algo así. Y así sucesivamente. Y ahora lo que nos decía el ejercicio, vamos a ver el voltaje de R1, cómo se vería. Y se vería de esta forma. Aquí vamos a tener a los 10 volts. Aquí 0 volts. Y se vería de esta forma. Sí. Listo. Así se vería. Espero este ejercicio te haya servido. Muchas gracias.